El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde para todos nuestros fieles televidentes que cada mediodía sintonizan el canal de las Américas. Los 160 testigos que serán convocados a declarar en este juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, aparecen dos nombres que llaman la atención en los medios de comunicación. El primero, justamente, es Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de los gobiernos de su difunto esposo, Néstor Kirchner, entre el 2003 y 2007, y de la propia exmandataria en 2008. Alberto Fernández encabeza una fórmula electoral para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, en la que Cristina es candidata a vicepresidenta. Y además de Alberto Fernández, va a tener que comparecer como testigo importantes empresarios del sector de la construcción y la infraestructura. Estamos hablando de Ángelo Calcaterra, él es primo del presidente argentino Mauricio Macri. Según Cristina Fernández, el juicio en su contra busca montar una cortina de humo para, según ha dicho, distraer al público de la crisis económica que vive Argentina. Y en otras noticias, la OEA debate esta tarde una resolución para pedir al régimen de Daniel Ortega que cumpla con lo pactado en el diálogo con la oposición y libere incondicionalmente a todos los llamados presos políticos antes del 18 de junio. El debate tiene lugar un día después de que la opositora Alianza Cívica anunciara su retiro de la mesa de negociación hasta que sean excarcelados todos los detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales. La decisión de apartarse de la mesa de diálogos fue tomada, entre otras razones, por el asesinato del nicaragüense estadounidense Eddie Montes, un preso opositor que falleció luego de recibir un disparo por parte de un guardia en la cárcel más grande de Managua. Y entre tanto, el régimen de Ortega ha excarcelado a un centenar de los llamados o denominados presos políticos que van a pasar a régimen de convivencia familiar u otras medidas cautelares. Los excarcelados denunciaron los vejámenes que sufrieron en prisión. Han exigido su libertad plena. Con respecto a mi persona, el gas pimienta fue en la cara, en el pecho y en mis genitales. Que se me pararon encima, me dijeron que si quería medir fuerza aún, y yo solo me quedé callado y me comenzaron a rociar con gas pimienta la cara y mis genitales. Yo solo le digo al gobierno, no es una amenaza, pero este régimen va a acabar. Han irrespetado nuestros derechos humanos. Nosotros vivimos diario sufriendo, no solo por el encierro, sino no saber de nuestras familias. El gobierno de Guatemala urgió a Estados Unidos a investigar la muerte de otro migrante menor de edad que se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Carlos Gregorio Hernández Vázquez, de 16 años y de origen guatemalteco, había sido detenido en Texas la semana pasada luego de cruzar de forma irregular desde Ciudad Hidalgo en territorio mexicano. Las causas de su muerte aún se desconocen. Se trata del quinto menor de edad que fallece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses en los últimos 6 meses. Una poderosa tormenta desencadenó una serie de tornados que pusieron en riesgo a millones de habitantes en Texas y en Oklahoma, en Estados Unidos. Por primera vez en 2 años, los pronosticadores emitieron su advertencia, la más crítica por el riesgo de fenómenos potencialmente catastróficos. Este fuerte temporal incluye vientos intensos, granizo, graves inundaciones. También algunos de los residentes han compartido estos videos en los que se puede ver a los tornados causando devastación. Por el momento no se reportan víctimas mortales. Por otra parte, una inusual tormenta de nieve ha golpeado el estado de Colorado. En regiones altas cayeron hasta 20 centímetros de nieve en plena primavera. Las carreteras quedaron cubiertas de blanco, causando estragos en el tránsito. Algunos conductores tuvieron incluso que dejar sus vehículos abandonados. Duro pronunciamiento de la Unión Europea después de que el régimen venezolano planteara adelantar las elecciones legislativas previstas para el 2020. El bloque continental instó a Nicolás Maduro a evitar decisiones que socaven aún más la democracia y el Estado de Derecho. Llamó además a respetar la Constitución de Venezuela.
Este martes Maduro aseguró que el adelanto de los comicios al Parlamento en poder del bloque del mandatario interino Juan Guaidó sería la forma de generar una solución pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela. El presidente encargado ha rechazado esta propuesta, que fue lanzada al mismo tiempo que la cuestionada constituyente madurista aprobaba extender su funcionamiento al menos hasta diciembre del año 2020. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Asumimos el reto. Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela también han rechazado la propuesta de Nicolás Maduro. Aseguran que lo que debe elegirse es un nuevo presidente. Este señalamiento lo realizaron en medio de una nueva sesión de la Asamblea Nacional que se realiza sin presencia de los medios de comunicación. Y es que por tercera semana la Guardia Nacional Bolivariana ha impedido el acceso de los periodistas al Palacio Federal Legislativo. Luis Alejandro Laya tiene el reporte desde Caracas. Luis. Hola, buenas tardes. Diputados a la Asamblea Nacional han rechazado la propuesta que este lunes realizaba Nicolás Maduro de adelantar las elecciones parlamentarias en Venezuela. Aseguran esto es inconstitucional. Han señalado que la única ruta posible es la de un gobierno de transición que convoca elecciones libres con condiciones democráticas. Esto lo han hecho durante un nuevo impedimento de la Guardia Nacional para que los medios de comunicación ingresen al Parlamento venezolano. No sorprende para nada que Nicolás Maduro acuda nuevamente a estos estratagemas para dilatar lo que es su salida del poder. Sabemos que acude a elecciones, a propuestas de elecciones fraudulentas y también a falsos diálogos para garantizar su permanencia. De manera que aquí lo que pudiera sorprender es que algunos factores políticos escuchen ese llamado, toda vez que existe ya el estatuto de la transición que contempla la vigencia del poder legislativo. Pero además, la persona que está convocando en este momento es ilegítima, no tiene ninguna facultad para convocar. Que es cese la usurpación, elecciones libres, gobierno de transición, elecciones libres. Nosotros estamos en esa onda. No queremos ninguna elección que sea pactada con lo que son el fraude o la continuación de un fraude que sencillamente no va a reflejar lo que es la expresión popular, y mucho menos que vaya a ser conducido por instituciones fraudulentas como es este CNE y como es la convocatoria hecha por un presidente que no es presidente, sino que es un usurpador. Asimismo han rechazado estas acciones de la Guardia Nacional. Han indicado que es ilegal que se impida el acceso no solamente de medios de comunicación, sino también de invitados a la Asamblea Nacional. Han señalado es un nuevo obstáculo a la función parlamentaria. De presidente de la subcomisión de medios de la Asamblea Nacional rechazamos, lo repudiamos, no aceptamos que en el lugar del debate país, en donde se debe no solamente expresar los problemas del país, el régimen usurpador de Maduro y los cómplices que tiene no permitan el acceso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están obligados, están en el derecho de expresarle al país lo que se debate en la Asamblea Nacional. Desde el Parlamento venezolano han señalado que deben continuar los procesos de mediación que han iniciado gobiernos como el de Noruega o el Grupo de Contacto de la Unión Europea. Han señalado que si estos pueden llegar a una solución democrática y electoral en Venezuela, pues deben continuar participando. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias por tu reporte. 2 meses cumple hoy detenido Roberto Marrero, abogado y mano derecha del presidente interino Juan Guaidó. Sus abogados exigen su liberación inmediata, denuncian violación a los derechos humanos. Vamos a volver a la capital de Venezuela, esta vez con Oliver Fernández, que tiene la noticia. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes, así es. Se cumplen 2 meses y sus abogados han denunciado que se le está violando el derecho a la legítima defensa, acusado de conspiración, legitimación de capitales, entre otros delitos. Hasta ahora no hay pruebas, por lo que sus abogados han considerado esta detención como un secuestro. 2 meses cuya investigación venció el 12 de mayo. Y por ello, el 12 de mayo el Ministerio Público emitió un acto conclusivo de acusación. Pero quiero advertir
que estas son informaciones de carácter extraoficial, porque desde el día 12 o 13, que fue día hábil, no hemos tenido contacto ni hemos podido tener copia de esa acusación, debido a que el tribunal de la causa se mantiene sin despacho. Y cuando un tribunal está sin despacho, los lapsos no transcurren. Empieza la pena anticipada de Roberto Marrero. Hasta ahora no se ha fijado la fecha preliminar, que es donde se decidirá si es llevado a juicio o dejado en libertad. El hecho de no permitir a sus abogados visitarlo para preparar la defensa está considerado como una condena anticipada. En estos casos de naturaleza política, donde se persiguen a las personas por su disidencia, por lo que piensa, por su ideología, el régimen mantiene un estado de incertidumbre. Si no transcurren los lapsos, la persona sigue preso. Y si no transcurren los lapsos, no hacemos el proceso. Y mientras no se haga el proceso, la persona sigue estando presa. Algunos familiares solo han podido verlo una sola vez en 2 meses. Denuncian que se les está violando sus derechos humanos. Roberto es inocente de todos los cargos. Resulta muy absurdo. Yo creo que lo más que hay que señalar es esa locura de decir que un padre con un ápice de responsabilidad va a tener armas largas y una granada en el cuarto de un niño de 8 años. Pero sabemos que este régimen está usando a todos los presos políticos para intimidar, para tratar de hacer que el cambio, que Venezuela ya está pronto, ya está a la vuelta de la esquina, tratar de instalar el miedo. Lo he dicho y lo repito, el miedo cambió de bando en Venezuela. El miedo está del lado de ellos. Como familia esperamos de verdad que este jueves pudiera, por fin nuestra madre pueda ver a su hijo menor, porque hemos entendido que es una práctica bastante usual que por cualquier cosa suspenda la visita. Y esto atenta contra sus derechos. El tribunal que lleva la causa se ha negado a ofrecer despacho. La defensa insistirá hasta que se respeten los derechos del procesado. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Oliver por ese reporte. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha pedido protección internacional para los venezolanos que huyeron de la crisis en su país. ACNUR ha dicho que la mayoría de los 3.7 millones de migrantes venezolanos deben estar amparados por la protección internacional prevista para los refugiados. Desde Ginebra, la organización ha llamado también a los otros estados a permitirle a esta población acceder a sus territorios y recibir una atención adecuada. Según ACNUR, a finales de 2018, unos 460.000 venezolanos habían solicitado asilo formalmente, la mayoría en países vecinos de América del Sur. Ilegal y escandaloso. Con estos términos, Corea del Norte ha condenado hoy el decomiso de una de sus embarcaciones que transportaba carbón por parte de Estados Unidos. El representante permanente del régimen de Kim Jong-un ante la ONU ha exigido a Washington el regreso inmediato del navío, ha dicho, sin más demoras. El reporte lo tiene nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Hola, buenas tardes. Una rueda de prensa entregada por un delegado de Corea del Norte en la sede general de la Organización de Naciones Unidas genera sorpresa y es atípica. De esta misma manera ha sido la forma como Kim Sung, el diplomático acreditado ante la ONU por parte del régimen de Pyongyang, ha abordado este encuentro con los medios de comunicación. La primera parte de este evento la dedicó a entregar un comunicado extenso procedente desde Pyongyang. Posteriormente, en el momento de tomar preguntas de los periodistas, se hizo una colección de unos 8 o 9 temas y se respondió solo con una frase que duró menos de 2 minutos. Sin embargo, este encuentro atípico con la prensa dejó los siguientes elementos, esencialmente una crítica directa y acusaciones a la Casa Blanca y al gobierno de los Estados Unidos por la incautación de un barco de carbón de bandera norcoreana el pasado 9 de mayo. Esto dijo el embajador Kim Sung ante los periodistas hoy en la sede de la ONU. Los Estados Unidos tienen que comprometerse en realidad y no pasar por encima de las autoridades que actúan en todos estos procesos
Los Estados Unidos no les importa pasar por encima de la ley internacional y de las autoridades universales del derecho. Pero además, los Estados Unidos tienen que comprometerse de una forma real para respetar la soberanía. Como ustedes lo acabaron de escuchar, el tono empleado por el delegado del régimen norcoreano fue desafiante en contra de los Estados Unidos. En adición a hacer todos estos señalamientos y estas acusaciones, el régimen norcoreano ante los medios de comunicación hizo las siguientes demandas con el objetivo o la expectativa de que lleguen directamente a oídos de la administración Trump. Por lo tanto, los Estados Unidos, sin más demoras, debe devolver y asumir las consecuencias de esto, porque es un acto ilegal, escandaloso y afecta el desarrollo futuro. Así que los Estados Unidos tienen que devolver nuestra embarcación tan pronto como sea posible. El antecedente más reciente a las declaraciones a los medios de comunicación entregados hoy por el representante de Corea del Norte se remonta al pasado 17 de mayo. Ese día, ese mismo embajador que ustedes acaban de escuchar, Kim Song, entregó una carta directamente a la oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en donde le reclamó a este organismo internacional tomar acción oportuna con el objetivo de que se regrese ese barco transportador de carbón a Corea del Norte. Adicionalmente, en esa comunicación, Corea del Norte pidió a Naciones Unidas que tome acciones de represalia o de sanción contra Washington. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Alejandro, continuamos. Siguen los desafíos del círculo más cercano del presidente Trump al Congreso. Este martes, el ex asesor de la Casa Blanca, Donald McGahn, no se presentó ante el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes para declarar sobre la investigación de Robert Mueller sobre la trama rusa. El funcionario aseguró que va a acatar las instrucciones de Trump, se va a abstener de comparecer. En Miami presentaron hoy las cifras de la ayuda humanitaria que han enviado a Venezuela desde que se creó la coalición de organizaciones internacionales. En total son 4 millones de embajadores humanitarios en el mundo los que trabajan a diario para coordinar el envío de ayudas a territorio venezolano. La noticia enseguida con nuestra periodista Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, el día de hoy se conmemoran ya los 100 días desde que fue creada esta coalición de ayuda humanitaria a Venezuela. Lester Toledo, quien es el representante internacional de dicha coalición, presentó hoy el balance de lo que han sido estos 100 días y cómo han logrado realizar esta gestión con el sector privado, las ONGs y las diversas organizaciones de venezolanos en el exterior que han recolectado miles de kilogramos de ayudas que han logrado ser enviadas a Venezuela. También habló sobre los desafíos que tienen que lidiar diariamente para enfrentar al gobierno actual de Nicolás Maduro, que pretende que dichas ayudas no lleguen al pueblo. Miren, estos primeros 100 días nosotros hemos logrado entregar efectivamente en Venezuela, quiero dejar esto claro, no hablo de material que está en warehouse, no hablo de algo que esté en una bodega o en el garaje de la casa de alguien, es ayuda humanitaria que se encuentra posicionada en 7 galpones en distintos 7 estados de Venezuela y que es entregada todos los días. Más de 800 toneladas, esto equivale a 24 contenedores completamente llenos de medicinas, de insumos médicos, de alimentos no perecederos que hemos hecho llegar a los venezolanos. Toledo manifestó que esta ayuda humanitaria, aunque ha sido un esfuerzo bastante grande, no es suficiente. Se necesita un cambio real en el país que permita el acceso de todas estas ayudas a través de puertos, aeropuertos y demás herramientas que en este momento son indispensables. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Paola. Autos de lujo va a subastar el gobierno de México para ayudar a comunidades empobrecidas en el sur del país. Un Lamborghini Murciélago, un Ford Shelby y decenas de autos blindados hacen parte del lote a ser subastado. Según confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, la puja va a comenzar el domingo en el Palacio de los Pinos, la antigua residencia oficial. Dijo que todo lo va a gestionar el llamado Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Estos recursos obtenidos van a ser destinados a 2 poblaciones del estado de Oaxaca. Tras esta primera subasta, se pondrán luego a concurso residencias incautadas, joyas también, la mayoría procedentes del crimen organizado. AMLO ya había anunciado asimismo la subasta del avión presidencial por considerarlo un lujo innecesario. Ya está funcionando
el instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo lo que se decomise se le va a entregar a las comunidades, sobre todo a las comunidades pobres del país. Vamos a tener una primera subasta de vehículos de lujo el domingo en Los Pinos. Hacemos una nueva del hospital de Reims, en el este de Francia. Reanudaron este martes la alimentación artificial a Vincent Lambert, un paciente en estado vegetativo desde hace 10 años, a quien este lunes se le había retirado la asistencia médica y alimenticia en cumplimiento de una decisión judicial. Así es, por una parte están los padres de este hombre que se mantienen esperanzados en su recuperación. Ellos apelaron la orden del tribunal y lograron que se restableciera la atención en este centro de salud. Esto mientras su esposa y 5 hermanos del paciente se niegan a que continúe con vida. Este es un símbolo, este hombre, del debate sobre la eutanasia en Francia. Los padres de Vincent Lambert no se rinden. Se niegan a que su hijo de 42 años, quien se encuentra en estado vegetativo desde 2008, producto de un accidente de tránsito, sea desconectado de los aparatos que lo mantienen con vida. Este martes lograron que el Tribunal de Apelación de París revirtiera la orden que se había dado horas antes, que autorizaba al hospital en el que se encuentra internado a interrumpir los cuidados médicos. La decisión establecía que se apagarían las máquinas que lo hidratan y alimentan y que sería sedado de forma profunda y continua hasta su muerte, mientras se le administrarían analgésicos como medida de precaución. Pero poco duró tal medida. Tras la presión que ejerció la familia y su equipo de abogados, consiguieron lo que calificaron como una victoria judicial. Hemos ganado. ¡Qué revertida! Estos son momentos de gozo que permanecerán en nuestra memoria como abogados por siempre. Porque aquellos que nos condenan por estos momentos de gozo son los mismos que quieren asesinar a Vincent Lambert. Es la quinta vez que los jueces ordenan volver a alimentar a este paciente convertido en un símbolo del final de la vida en Francia. Los padres de Lambert quieren aprovechar la situación para que su hijo sea trasladado a otra institución, al considerar que los doctores que lo tratan en el hospital en Reims no lo entienden ni los están ayudando. Seguimos en Francia porque las autoridades en París han confirmado que el hombre que escaló ayer la Torre Eiffel ya está bajo custodia. El lunes el ciudadano se mantuvo de pie apoyado en uno de los pilares de la estructura justo debajo del tercer y último piso. El hombre permaneció en la torre durante 6 horas antes de la intervención de la policía y de los bomberos, quienes finalmente lograron controlarlo. Por ahora se desconocen las razones que llevaron a este hombre a escalar el monumento. En Madrid se ha llevado a cabo la posesión de los 350 diputados que fueron electos el pasado 28 de abril, incluidos los 4 políticos catalanes en prisión preventiva que obtuvieron un permiso de la justicia para poder participar en esta sesión. Una de las primeras decisiones que deberá tomar la Cámara es precisamente la destitución de estos políticos que son investigados por sedición, rebelión y malversación de fondos luego de haber convocado a un referéndum separatista que fue declarado ilegal por la justicia de Madrid el 1 de octubre de 2017. La noticia la tiene nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Esta mañana aquí en el Congreso de los Diputados se dio inicio a la 13ª legislatura de la democracia española. Una sesión sumamente intensa, sobre todo por las protestas que se dieron en el momento que los políticos catalanes independentistas que se encuentran en prisión preventiva tomaron posesión de su cargo. Con aplausos de los sectores separatistas y varios progresistas fueron recibidos los políticos independentistas catalanes que están en prisión preventiva a la sesión inaugural del Congreso en el inicio de la 13ª legislatura de la democracia española. Los políticos acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos por la organización del referéndum separatista ilegal del 1 de octubre del año 2017 estuvieron presentes gracias a una autorización otorgada por el Tribunal Supremo de Justicia para participar de esta sesión. Terminada esta jornada en donde se escogió a la socialista Meritxell Batet como presidenta de la Cámara, los políticos detenidos volvieron a la cárcel. El hecho de que hoy se haya permitido que las fórmulas de acatamiento a la Constitución hayan sido sustituidas por arengas golpistas, yo creo que sienta un mal precedente. Creo que la presidenta del Congreso no ha estado a la altura de las circunstancias y ha permitido que muchos diputados realizaran un fraude de ley, diciendo exactamente lo contrario de lo que pretende la fórmula de acatamiento
a la Constitución y permitiendo que se hicieran apología del golpe de Estado del 1 de octubre y apología también de los presos preventivos que en estos momentos están siendo juzgados en el Supremo. Pero no hubo solo aplausos, también fueron varias las manifestaciones de rechazo a la presencia de estos políticos catalanes en el interior del Congreso. Los partidos Vox y Ciudadanos intentaron boicotear cada vez que un diputado independentista prometía la Constitución en catalán defendiendo una república catalana y la libertad de los políticos presos. Ha sido terrible. Hemos visto que hoy el fascismo ha puesto el listón muy alto. Es terrible que se golpee los escaños para no dejar oír los juramentos y las promesas de cargo de quien no te gusta. Eso no es de demócrata, eso es de fascista. Ahora una de las principales decisiones que tendrán que tomar las nuevas autoridades del Congreso es la suspensión de los diputados catalanes en prisión preventiva, pues así lo exige la normativa del órgano legislativo. Situación que desde los sectores independentistas esperan que no se ejecute amparándose en algún vacío legal. Amigos televidentes, y esta sesión inaugural del Congreso de los Diputados se da a pocos días de que se realice este próximo domingo las elecciones europeas, municipales y autonómicas. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por tu reporte desde España. La esposa de una de las víctimas mortales del siniestro de Ethiopian Airlines ha demandado al fabricante de aviones estadounidenses Boeing. Esta mujer ha tomado la decisión de emprender acciones judiciales contra la compañía luego de que la empresa reconociera que tuvo que corregir fallas en su software de simulador del vuelo 737 MAX. 157 personas perdieron la vida en este siniestro que ocurrió el pasado 10 de marzo. Queremos justicia, queremos que se establezca la verdad. He perdido a mi marido, mis hijos han perdido a su padre. No se puede poner precio a una vida humana, no queremos que esto vuelva a suceder. Ninguna otra familia debería pasar por esto. La policía de Nueva Zelanda acusó este martes de un delito de terrorismo al único detenido por el ataque supremacista a 2 mezquitas a mediados de marzo en la ciudad de Christchurch, en el que murieron 51 personas. El australiano Benton Tarrant fue acusado también de un cargo más de asesinato tras el fallecimiento en mayo de uno de los heridos, lo que elevó el total a 51 y a 40 los cargos por tentativa de homicidio. Un grupo anarquista de Grecia ha atacado con pintura la sede del Parlamento en Atenas. Unos 30 integrantes de la organización Rubicon, conocida por sus peculiares protestas en rechazo al gobierno y también a las instituciones, han lanzado también globos llenos con algunas sustancias químicas no tóxicas. A través de un comunicado se responsabilizaron de esta acción. Hasta el momento no se ha registrado ningún arresto en conexión con este incidente. Y escuchen esta historia. Un conductor que se quedó dormido por poco causa una tragedia en Tailandia. El hombre conducía a alta velocidad y embistió un puesto de control policial que afortunadamente estaba vacío. El sujeto fue trasladado de inmediato a un hospital. Las autoridades esperan que sea dado de alta para interrogarlo. Por ahora no descartan que haya conducido en estado de embriaguez. Gracias por su sintonía cada mediodía con el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24. Recuerde ampliar toda la información en www.ntn24.com. Feliz tarde.